continúa acá en Giros porque tal vez esa caída de cabello que usted está padeciendo en este momento sea producto del estrés. Así que la doctora Laura Ulate, endocrinóloga, nos ayuda a ver si es eso. Doctora, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa si tal vez está esa señora que está con muchos problemas, con situaciones laborales, con los hijos y empieza a presentar caída de cabello? ¿Será el estrés lo que lo provoca, doctora? Realmente es importante considerar que el estrés como causa de caída del cabello se considera un diagnóstico de exclusión, lo cual quiere decir que primero hay que descartar una serie de causas patológicas, una serie de enfermedades como tal que subyacen lo que es la caída del cabello. Ok, doctora, pero ¿y cómo darnos cuenta tal vez si es estrés? ¿Qué señales podría manifestar uno si nota que esa caída de cabello es a raíz de que tengo muchas preocupaciones? Realmente sí se ha visto que el estrés físico o el estrés emocional como tal puede ser un desencadenante para lo que es la caída del cabello. Usualmente es un patrón que es más difuso, o sea, la caída tiende a ser no tener un patrón específico de caída del cabello. Además de que no produce eso, tenemos un agente causal, un desencadenante, poder decir en estos momentos he pasado por un proceso como una cirugía, algún proceso infeccioso, algún estrés emocional severo que ha podido desencadenar la caída del cabello. Suele ser una caída que se puede presentar desde un inicio y durante algunas semanas después del evento inicial que pudo haber desencadenado la caída, pero una de las características principales es que tiende a ser temporal. Muy rara vez tiende a cronificarse la caída del cabello cuando es desencadenado por estrés. Doctora, pero usted hablaba de patrones de caída. Generalmente, ¿cómo es que inicia esa caída? ¿Cómo lo vemos manifestado en nuestra cabecita? Y aprovechemos esto para que... Porque a veces usted ve una señora que dice, no, es que vea, y se arranca así los puños de pelo, doctor. Y entonces empieza uno aquí a taparse con el pelito donde tiene un poquito más para ocultarse esos claritos. Hay varios patrones de caída del cabello. Una de las situaciones principales es el envejecimiento. Es normal que con el envejecimiento el cabello disminuya de grosor y también disminuya en cantidad. Eso no es parte de ninguna enfermedad, es simplemente el hecho del proceso normal del envejecimiento. Hay señoras que dicen, ay, es que yo antes tenía tanto pelito y ahora ya casi no tengo. Entonces, ¿eso es? Eso puede suceder, pierde grosor y pierde cantidad de cabello con el proceso del envejecimiento. Tiene que ver con genética, con una serie de cambios hormonales propios del envejecimiento. ¿Dónde vemos esa pérdida de cabello principalmente, Pero doctora? es una caída difusa, exactamente, es toda la cabeza la que va a perder cabello de forma difusa. Ok, no tengo claros, no tengo huequitos de pelo, eso no es normal, o sea, no es el patrón que va a estar asociado con el envejecimiento, doctora. Exactamente, no es el patrón como tal. Existen otros patrones, principalmente lo que es relacionados con la parte hormonal, que también pueden tener un patrón específico a la hora de la distribución de la caída del cabello. Estamos acostumbrados a pensar que los hombres tienen la distribución de que pierdo cabello en la coronilla o pierdo las famosas entradas. Sí, que empiezan, aquí se empiezan a hacer esos claros grandísimos, ¿verdad? En esta parte de acá. Cuando ese tipo de patrón se presenta en una mujer, lo primero que hay que considerar es que la paciente tiene un exceso de andrógenos, que son hormonas principalmente masculinas, pero que las mujeres tenemos un cierto grado de hormonas de ese tipo. Cuando hay un exceso de andrógenos, hay un hiperandrogenismo, que es lo que se conoce, que puede ser de origen ovárico o de origen suprarrenal, es que se da el patrón típico de una caída del cabello en las áreas de las entradas, que es más frontal, y en la parte de la coronilla, que es ese patrón que cuando se presenta en una mujer no suele ser usual, y usualmente se acompaña de salida de cabello o de vello en otras áreas, principalmente en lo que es el rostro y la aparición de acné. Doctora, otro de los capítulos son las temidas canas. Se empieza uno y uno nota que la gente ahora más joven aparece con canas. ¿Puede estar esto asociado al estrés? Realmente, el patrón de aparición de las canas es muy determinado genéticamente. Si nuestros padres tuvieron la aparición de canas de forma temprana, es probable que nosotros también lo hagamos. Más que verse con un patrón de estrés, tiene que relación sobre todo con lo que es la melatonina, que es el pigmento propiamente que se encuentra en el folículo piloso y que es el que le da la pigmentación al cabello. Los cabellos que son más claros tienden a tener menos pigmentación que aquellos que son más oscuros. Cuando la melanina se va perdiendo es que empieza la aparición de las canas. Como le digo, está más determinado desde el punto de vista genético que de una situación de estrés. Lo que pasa es que la aparición de las canas sí va a generarnos estrés dependiendo de la edad en la que nos va a aparecer. Entonces es al revés, doctora. Empiezan las canas y con eso asocio el estrés y podría incrementarlo, porque uno también hay personas que han sufrido mucho, que han tenido situaciones emocionales que las han golpeado mucho y uno ve que es como un episodio que hace
ya no dije nada, que aparezcan más las canas, doctora. Sí, el estrés físico y el estrés emocional puede producir debilidad a nivel del folículo piloso. Recordemos que en una situación de estrés, tanto físico como Una emocional, pérdida de un ser querido, doctora, ese tipo de cosas podrían propiciar la aparición sí, de canas. Realmente sí, como le digo, el estrés físico o incluso el estrés emocional de todo tipo hace que el organismo derive los nutrientes a áreas que son más importantes y sacrifica partes que suelen ser menos importantes. De ahí que va a sacrificar lo que es anexos, que son entre ellos lo que es el cabello, y va a propiciar más la caída del cabello. Doctora, ¿hay alimentos que incrementan la aparición de canas, que incrementan la caída del cabello, o la ausencia de estos alimentos más bien podrían generar que aparezcan canas, doctora? Recordemos que el cabello es principalmente sintetizado a base de componentes de proteínas. De aminoácidos. Si no tenemos un aporte adecuado de proteína en la dieta, podemos propiciar la aparición de caídas. Entonces, las dietas que son muy restrictivas, las dietas que son muy hipercalóricas o que llevan a pérdidas de peso muy aceleradas, sin la supervisión profesional adecuada, son las que van a desencadenar una caída del cabello muy súbita. Es muy similar a lo que puede ocurrir en un paciente que por un estrés emocional, por ejemplo, tiene una caída muy significativa de peso en muy poco tiempo debido a que reduce la ingesta de alimentos y entonces empieza a tener una caída significativa del cabello a raíz de eso. Doctora, ahora bien, ¿esto podríamos revertirlo? Esa caída de cabello por falta de buena alimentación, por estrés, ¿podríamos estimular otra vez el crecimiento del cabello, que nazca otra vez el pelo? Sí, realmente hay muchos tratamientos actualmente que están disponibles para lo que es bloquear, por ejemplo, ese exceso de andrógenos que está ocurriendo o buscar la causa que los está produciendo y eliminarla para que el cabello vuelva a tener un patrón adecuado y vuelva a crecer adecuadamente. Lo mismo que también existen otros alimentos y otros componentes que estimulan el crecimiento como tal del cabello. No hay una razón por la cual no pueda volver a crecer, a excepción de que ocurran ya procesos cicatrizales en el cuero cabelludo, en donde ya ahí si no hay folículos pilosos, entonces eso va a ser imposible que vuelva a crecer el cabello. Ok, pero por episodios de estrés, que es lo que estamos abordando ahora, sí podemos estimular de nuevo el crecimiento, sí, doctora. Muy bien, doctora Ulate, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Pero sí sería bueno entonces que nos alimentemos bien y que llevemos una vida un poquito más relajada. Ok, vamos a intentarlo, doctora. Muchísimas gracias. Vicente.